A mucha gente dentro de México, pero sobre todo fuera de México, le parece enormemente extraño que en México haya un hospital de homeopatía. Un hospital homeopático que en un momento dado se dijo o se creyó que lo había hecho Peña Nieto, sobre todo en la época en que había que echarle la culpa a Peña Nieto de absolutamente todo lo que había pasado en el universo, y entonces tocó que la gente lo acusara a Peña Nieto de haber hecho el hospital homeopático. No es cierto, lo reinauguró. Es cierto que lo reinauguró después de que le hicieron una serie de reformas y le hicieron una serie de arreglos, pero la historia de la homeopatía en México es un poco anterior, o muy anterior a eso. Miren, yo alguna vez estábamos en un grupo de periodistas que todos los miércoles desayunábamos en lo que era el Hotel Reforma, un histórico hotel en la Ciudad de México, e invitábamos a un político, pero lo pagábamos nosotros. El chiste era que el político no nos pagaba para que luego habláramos bien de él. Éramos sobre todo gente que escribía artículos de opinión en el Universal, en Excelsior, en Diario de México, no me acuerdo si en el 1+1 y así. Entonces, allí llevamos a Cárdenas. Fue la primera vez que yo conocí a Cárdenas. Me peleé con él por haber votado a favor de restablecer relaciones con el Vaticano. Por cierto, mi primer encuentro con Cuauhtémoc Cárdenas, que después fui asesor, fue decirles que cómo es posible que el PRD haya votado a favor de esto. Hágame usted el favor, ingeniero. Ahí llevamos a Zedillo, que luego nos consideró sus enemigos personales. De ahí llevamos a Oscar Jofre, que fue director del Instituto Politécnico Nacional. Y alguna vez estando con él le preguntamos, oye, ¿cómo es posible que el Instituto Politécnico Nacional tenga una carrera de homeopatía? Una carrera de medicina, de medicina homeopática. Y Jofre, que era un ingeniero bastante inteligente, me levantaba las manos y decía, mira, no quiero ni saber del asunto. Tienen demasiado apoyo. He tratado de hacer algo al respecto porque es absurdo que tengas una carrera mágica, una carrera de brujería, pero es imposible porque tiene muchísimo apoyo. Y el muchísimo apoyo tampoco era nada especial. El muchísimo apoyo es el de mucha gente en los estamentos del poder en México que creen en la brujería. Esto siempre ha pasado. Ahora lo que pasa es que se nota mucho más, ¿no? Porque tienes de senadora a Jesús y tienes de directora del CONACYT, Elena Álvarez Bulla, y entonces parece que parecen más charlatanes, pero no. Salinas tenía una bruja personal que era la Paca, y Fox tenía toda la banda de los locos de los mayas galácticos. Si la influencia de la chaladura y la chifladura en la política mexicana siempre ha estado allí, y antes estaba Pachita, que le vio la cara a todo el mundo, y toda la gente sigue impresionada con Pachita, y por eso me preguntan tanto de Jacobo Greenberg. Entonces, esto tiene una historia. Mira, la homeopatía llegó a México en 1849, cuando todavía no se tenía una teoría de la enfermedad como la que desarrollaron por esos años, empezaron a desarrollar por esos años Louis Pasteur y Robert Koch. Es decir, la gente no sabía cómo se enfermaba uno y por lo tanto no sabía cómo se podía curar. Simple. Si tú no conoces los orígenes de la enfermedad, los procesos de la enfermedad, pues es muy difícil que tengas una forma eficaz de enfrentarlo. La homeopatía era una de muchas terapias que se iban inventando las personas, los que se llamaban a sí mismos médicos y que no lo eran porque era una medicina precientífica, iban inventándose cosas. ¿Qué pasó con la homeopatía? La homeopatía se la inventa Hahnemann y la homeopatía es nada. O sea, cuando había algunos tratamientos eran hacerte vomitar, sacarte más sangre de la que tenías, meterte mercurio por la uretra, en serio, si se trataba de la sífilis, qué horror. Hacerte lavativas horrorosas que te deshidrataban, ponerte sanguijuelas, obligarte a no dormir. Es decir, lo que se le ocurriera a alguien que fuera una terapia, alguien lo practicaba. La terapia que se inventó Hahnemann era nada, era diluir lo que sea, lo que ustedes quieran.
en agua tantas veces hasta que ya no quedara nada, ni una molécula. Y entonces esa agua se la dabas al paciente. Bueno, lo que pasaba es que la homeopatía mataba menos gente que las otras terapias. Permitía, por lo menos, era no hacer nada. Y entonces la gente se podía recuperar, si su cuerpo podía recuperarse, y si no, se moría igual, pero se morían menos que con las terapias asesinas que eran la práctica común en la terapéutica de aquel entonces, sobre todo en Europa. Entonces, pues empezó a parecer que la homeopatía servía, al no hacer nada, al no matar gente, parecía que la salvaba. En aquel entonces no se sabía suficiente química para saber que los principios de la homeopatía eran absolutamente descabellados. Por cierto, aquí tengo el Hospital Homeopático de México, que es una locura, es una chifladura absoluta. De esto no cabe la menor duda. Pero en 1893, como tantas cosas de Europa, llegó a México la idea de la homeopatía y el negocio se amplió con la primera farmacia homeopática que se abrió en México y el Instituto Homeopático Mexicano. Esto ocurrió hacia 1880. En 1893 el dictador Porfirio Díaz, que también creía en charlatanerías, fundó el Hospital Nacional Homeopático, que era de propiedad y financiamiento privados. Era un negocio privado, pero con el aval del dictador, por supuesto. No hay que olvidar que en 1893, 17 años después, el que echa a Porfirio Díaz del poder es un homeópata, era creyente en la homeopatía y espiritista, que es Madero. Para entonces ya algunos médicos habían señalado, y esto es importante, que las dosis infinitesimales de una sustancia no podían tener una capacidad terapéutica de ningún tipo. Entonces, por ejemplo, Oliver Wendell Holmes, que era médico, aparte de un gran pensador, ya se publicó, en 1842, La homeopatía y sus alucinaciones parientes. Y son 2 conferencias que dio Oliver Wendell Holmes diciendo: es que esto es una chorrada, esto no puede funcionar, no tiene ni una molécula de aquello que se supone que te estás utilizando de curativo. 1842 es este libro y tiene todas las críticas que la homeopatía sigue sin responder. Lo que dijo Wendell Holmes era: esta disciplina es una masa amorfa de ingenuidad perversa, erudición de oropel, credulidad imbécil y hábil tergiversación. Se quedó contento el señor Oliver Wendell Holmes. Ya empezaba a saberse que la homeopatía fingía resultados que luego no podía sustentar, cuando en 1895 el dictador Porfirio Díaz, después de haber hecho el instituto, la gente que hizo el instituto y del negocio era importante, y en 1895 le da reconocimiento oficial en un decreto que permitió la fundación de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, esa que luego pasaría al Politécnico. Empezó obteniendo fondos del Ministerio de Gobernación en 1896 y José Vasconcelos, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pretendió llevársela a la UNAM, pero esto apenas duró hasta 1925, porque los universitarios dijeron: con esto nosotros no jugamos. Y por esos años hubo un intento de racionalidad y rechazo a la patraña homeopática. La UNAM en 1926 dejó de dar títulos universitarios a los homeópatas de la Escuela Libre de Homeopatía. Y en 1933 la Cámara de Diputados mexicana intentó excluir a la homeopatía de la lista de profesiones legítimas, pero la presión económica y política otra vez impidieron la reforma. No se ha vuelto a intentar nada así desde entonces. No hay un cuestionamiento oficial a la homeopatía, ni se les exige ni consenso médico ni verificación de sus afirmaciones. Oye, compruébalo, así como le exigimos a todos los demás profesionistas científicos que demuestren lo que dicen. No, ustedes pueden seguir cobrando sin tener que demostrar nada. Y cuando en 1936 Lázaro Cárdenas unifica la enseñanza técnica en el Instituto Politécnico Nacional,
las presiones del entorno alrededor de Cárdenas hicieron que la Escuela de Medicina Homeopática se incorporara al Politécnico y allí está hasta hoy. Esta es una escuela de locos, es una escuela donde tú vas a una clase y te enseñan microbiología y parasitología. Te enseñan que hay unos microbios, seres vivos, invisibles al ojo normal, microscópicos, tienes que verlos con un microscopio, que ingresan en tu cuerpo y te provocan enfermedades. ¿Sí? Es la teoría de los gérmenes patógenos. Luego terminas esa clase, te vas a la clase de junto, donde te dan bases doctrinarias de la homeopatía, donde te dicen que las enfermedades son causadas por miasmas. Que no hay gérmenes. Y los alumnos tienen clases de bioquímica médica. Vas a otro salón y te dan bioquímica médica, donde aprendes cómo actúan los principios activos de los medicamentos, por qué existen ciertas dosis para medicamentos, porque algunos se dosifican por edad, otros se dosifican por peso corporal. Pues una persona con un gran peso corporal no le puedes dar la misma cantidad que a una persona delgadita y pequeña. Es decir, hay una farmacodinámica y una dinámica de la farmacología, y esto lo estudian los que estudian medicina y homeopatía. Y a continuación se van a otra clase de farmacodinámica homeopática, donde les dicen que la homeopatía funciona en ausencia de todo principio activo. Yo no sé cómo no salen absolutamente enloquecidos. El problema actual es que el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado lo está dirigiendo un homeópata. Y el que organizó el experimento indebido con la gente en México dándoles ivermectina en el kit con anti-COVID es otro homeópata. Porque los homeópatas no solo no han sido cuestionados, sino que se les están dando puestos de relevancia en la administración pública, encargándoles la sanidad de grandes cantidades de seres humanos. Esto es una locura y es un despropósito. Hay otras especialidades fantasiosas de posgrado, además, como terapéutica homeopática y acupuntura humana, que es otra chorrada, que no ha demostrado nunca ha demostrado que sirva para lo que dicen que sirve. Luego bajan el nivel. Bueno, no, es solo un auxiliar de la medicina. No, tú decías que curaba todo. Bueno, no, pero no, puede ser vamos a hacer medicina integrativa, ya que yo no puedo demostrar que cure nada. Pero vamos a subirla a caballo de la medicina normal y corriente. Bueno. Sigue allí la titulación de médico homeópata. El hospital en 1944 se aferró a los presupuestos públicos como una de las instituciones con las que se fundó entonces la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que hace poco se renovó. Ahora, cuando usted va al Hospital Homeopático de México, en España hay un hospital homeopático, por cierto, pero es privado. Si usted va a un hospital homeopático, se supone que lo van a atender homeopáticamente, ¿verdad? Salvo cuando lo operan, porque nadie diluye la anestesia homeopáticamente para que sea más efectiva. Porque si a usted le ponen propofol al 100 CH de dilución, como yo hice alguna vez diluciones homeopáticas precisamente en este canal para mostrar que no hay molécula restante en la última dilución, si a usted le ponen propofol a 30 CH o a 100 CH, la anestesia no va a hacer efecto. La magia de la memoria del agua homeopática no va a funcionar. Usted va a sentir que le abren la barriga con un bisturí y va a gritar de dolor, como es lógico. Ah, no, pero ahí sí, entonces ahí se olvidan. Ay, no, pero no, para la anestesia no vale. Y entonces la anestesia no la ofrecen homeopáticamente. Ningún homeópata se operaría él o operaría a sus hijos con anestesia homeopática. Simplemente otra forma de demostrar que todo esto es una patraña que juega a que la mayoría de las veces los seres humanos nos curamos solos. Y que las veces que no nos curamos solos, lo que necesitamos es medicina de verdad y no estas patrañas. Pero en fin, esa es la historia de la medicina homeopática en México, y que no tiene nada que ver, pues, por supuesto, con Peña Nieto, que solo ha seguido una tendencia general. ¿Qué es lo que pasa? Los ricos y poderosos en México, de la política y del dinero,
No son gente que tenga la menor idea de lo que es el pensamiento científico, de lo que es el método científico, de por qué funciona la medicina y no funciona la homeopatía y no funciona la acupuntura. No lo saben y no les importa. Nunca les ha importado, nunca han mostrado ningún interés en informarse sobre esto, y el hecho real es que apoyan a sus médicos homeópatas porque los quieren mucho y les hablan muy bonito. Y toda gran estafa se basa fundamentalmente en la capacidad de una verba maravillosa. Y eso sí, los homeópatas no podrán curarte nada, pero para echarte el rollo son buenísimos.